Tengan buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actividad que estamos a punto de comenzar. De parte de la sección estudiantil ISA de la Universidad Don Bosco, les damos un cordial saludo. Y desde ya les agradecemos su participación a este webinar que está titulado Reinforcement Learning e Inteligencia Artificial aplicado a robótica con ejemplo práctico de OpenAI Gym, el cual será impartido por el ingeniero Napoleón Alcides Pérez, a quien le doy la más grata bienvenida, y es ingeniero industrial graduado de la Universidad Don Bosco. Muy buenas El tardes a todos. Buenas tardes. El ingeniero posee más de 3 años de experiencia en el campo de gestión de proyectos, además de experiencia en Big Data, APIs, el desarrollo de aprendizaje automático con Microsoft Azure, IBM y AWS y Google Cloud, además de experiencia en proyectos como Data Scientist. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta actividad y les voy a solicitar que por favor mantengan sus micrófonos desactivados mientras nuestro ponente está exponiendo. Después de la formación vamos a tener un espacio destinado para que puedan realizar las preguntas. Sin embargo, el chat está habilitado para que puedan escribirlas desde ya. Adelante, ingeniero, puede comenzar. Ok, voy a presentar mi pantalla. Me confirman si se ve. Sí, ya podemos verla. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en la ponencia de hoy vamos a dividirla en dos partes. Una va a ser una introducción al estado del arte de Machine Learning. Voy a intentar dar un paso por varias de las ramas de la inteligencia artificial, desde aprendizaje supervisado, no supervisado, procesamiento del lenguaje natural, hasta llegar a la rama que vamos a hablar ahora, que es de un poquito de las más avanzadas y de las que tienen más auge, que es Reinforcement Learning, y su aplicación al tema de robótica, manufactura sincronizada y otras aplicaciones interesantes basados en lo que es la gasolina de la inteligencia artificial que se llaman datos. Entonces, vamos a continuar. Voy a empezar con esta frase del premio Turing 2018 y que tiene mucha relación al hablar sobre Reinforcement Learning. Y dice, siempre he estado convencido que la única forma de hacer que funcione la inteligencia artificial es hacer el cálculo de manera similar al ser humano. Este es el objetivo que estamos persiguiendo. Estamos progresando, aunque todavía tenemos mucha forma de aprender de cómo funciona realmente el cerebro humano. ¿Por qué es esta anécdota interesante o esta frase? Porque a nivel de aprendizaje profundo, o sea, deep learning, muchas de las acciones con las que los algoritmos aprenden funcionan modelando, digamos, por las capas neuronales que tiene nuestro cerebro. Entonces hay muchas cosas como la memoria, la pérdida incluso de datos, de información. Entonces, entender cómo el cerebro humano funciona ayuda a muchas de las aplicaciones que la computación avanzada, digamos, de inteligencia artificial y usando grandes capacidades de cómputo. Hay dos temas que se oyen mucho, que es uno el GPU y el TPU, que son grandes procesamientos en data centers. Entonces, eso es algo que la inteligencia artificial nos lleva y es el punto de la automatización de los procesos, desde manufactura sincronizada, robots, que ustedes pueden ver aplicados, quizás en las redes sociales, muchos los sistemas de recomendación a gran escala, o hablar de aplicaciones prácticas de procesamiento de lenguaje natural, incluyendo asistentes de voz, traductor de Google, el buscador más usado, Google quizás, hay un modelo que se llama Index Ranking que prioriza las búsquedas por una cosa que se llama SEO, que es la relevancia del contenido. Entonces, básicamente eso es interesante y es el mayor desafío que tiene la inteligencia artificial y que es la tecnología que más ha crecido en los últimos años. Entonces, de hecho, si ustedes o los que practican esta ciencia, uno se da cuenta que cada día tenés 10, 20 papers de arquitecturas, entonces el proceso es demasiado rápido y entonces hay que saber cómo aplicarla y poder entenderla, ¿no? Entonces, también dice que el terreno de juego está mucho de volverse muy competitivo y las empresas que no implementen inteligencia artificial
estarán en desventaja competitiva. ¿Por qué? Porque hay muchos de los procesos que pueden automatizarse o, de hecho, el uso más grande de la inteligencia artificial quizás no son tanto las aplicaciones de robótica, sino son las aplicaciones de aprendizaje supervisado, que pueden incluir predicción de demandas, modelos en finanzas, por ejemplo, score de créditos, modelos en marketing, que pueden ser, por ejemplo, la fijación de ciertas cadenas, digamos, de engagement, que es básicamente cómo las cadenas de marketing tienen influencia en redes sociales. Entonces, todos esos datos que se conocen como datos en tablas SQL, o sea, están en bases de datos relacionales, normalmente tienen un gran impacto. Entonces, básicamente el terreno de juego de la inteligencia artificial va a eso y a que las bases de datos que las empresas por mucho tiempo y quizás hasta 1980, donde quizás comenzó la inteligencia artificial con un famoso paper de Jan LeCun, que descubrió las redes neuronales convolucionales y para allá. Entonces, los datos ya no son un activo que voy a guardar en mi organización, sino que un activo que lo voy a aprovechar. Entonces, es eso. Entonces, bueno, hay qué es la inteligencia artificial y qué es, voy a ir rapidito en varias partes, en qué va. Entonces, ustedes normalmente, para hacerse la idea mental, ustedes tienen una tabla, digamos, imagínense una tabla de Excel, o imagínense que están haciendo una query a una base de datos relacional. Entonces, hacen un select from la tabla, group by, por ejemplo, por el año, puede ser por una columna. Entonces ustedes tienen una base de datos relacional. Entonces ustedes quieren predecir una variable objetivo, que en este caso podría ser ventas, podría ser participación en el mercado, por ejemplo. Entonces, esta parte de la inteligencia artificial, del aprendizaje supervisado, va por eso. Entonces, ¿qué hacen los algoritmos? Bueno, básicamente a veces son una black box. Muchos de los algoritmos, digamos, el término en complejidad matemática es bastante alta. Y a veces está eso y, digamos, la programación que va ahí y hasta una fase final que se llama, que es el despliegue y que ustedes lo pueden usar un modelo en una aplicación, tiene el eje de la predicción y el objetivo final normalmente sería una decisión, ¿no? Entonces, hay algo que que hay que entender. Una cosa es el juicio humano, que podría ser que yo, por ejemplo, cómo han funcionado muchas de las organizaciones en el mundo antes de la inteligencia artificial es. Por ejemplo, un ejemplo fácil de entender es yo, cuánto comprar, digamos, de productos. Imagínense un supermercado que tiene 1000 unidades de SKU. SKU son los códigos de barra. Entonces digo, bueno, ¿cuánto voy a comprar para abastecer mi mercado? ¿Cómo sé eso? Como ha pasado mucho y como pasa en muchas de las industrias de Latinoamérica, la experiencia de alguien que tiene 15 años en la empresa dice, en diciembre siempre vendemos 1000 unidades de esto. En junio vendemos 12.000 unidades. Entonces, eso incluso en muchos de los pensum de planificación de operaciones, se llama producción por ciclos o por tiempos. Entonces, básicamente, el paso a tomar decisiones basadas en datos con Machine Learning, porque ¿qué podría ser un modelo de aprendizaje supervisado? Una regresión lineal simple. Bueno, te dice que para esta fecha, basado en 20 años de datos históricos, deberías comprar 15 unidades para este día, para esta hora. Entonces, vas a tomar una decisión basada en tus datos históricos y obviamente los modelos tienen un dato de que hay muchas métricas. Uno es el error medio cuadrado, que dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre mi variable objetivo y el valor predicho? Entonces, básicamente ahora es un paradigma el tomar decisiones basadas en datos y usar la experiencia para interpretar el modelo. Entonces, ahora es el paradigma que ustedes lo van a leer si leen muchos temas de las estrategias de data driving, basadas en datos, es eso, ¿no? Entonces, son unas escalas de decisión. Hay muchos modelos a gran escala que usamos todos los días y que van con frecuencias estadísticas o estadística bayesiana, el famoso teorema que en la Facultad de Ingeniería lo vimos por ahí, o sea, la probabilidad de un valor dado otro, por la probabilidad del segundo entre el primero. Eso es muy usado en modelos a gran escala. Por ejemplo, el filtro de correos electrónicos es un modelo que básicamente a gran escala toma ciertas palabras mezcladas con procesamiento de lenguaje natural que son catalogadas como palabras de odio o
o promociones excesivas o incluso phishing, que básicamente es en informática, es a veces algunos correos no deseados para que pueden terminar en sección de información, etcétera. Entonces, básicamente todos los días nos relacionamos con este tipo de modelos, ¿no? Sin ahondar mucho en la gama de modelos, pero si alguien quiere usarlos, y normalmente hay que entender lo que se llama Machine Learning supervisado, y tienen dos cosas que son la base. Una cosa es qué tipo, qué voy a predecir. Imagínense que tienen una base de datos en Excel. Si quiero predecir una variable continua, es decir, una variable numérica, puedo usar una gama de regresión lineal. Aquí, si ustedes buscan en Python, hay una librería que se llama scikit-learn, tiene alrededor de 67 tipos de regresión que podrían usar. Depende del tipo de datos. Los modelos de clasificación, que podría decir, yo quiero clasificar a mis consumidores en, digamos, consumidores que me van a pagar. Por ejemplo, un modelo muy usado en la banca es consumidores que son clase A, B, C, D, y le voy a prestar. Esa es una de las aplicaciones de clasificación de datos. SVM, el modelo Support Vector Machine, que básicamente, si ustedes lo buscan, tiene a clasificar los datos o agrupar los datos. Por ejemplo, si yo tengo datos de frutas, el modelo yo le puedo dar las características de una naranja, el color, la textura, y me podría diferenciar entre una gama de datos donde hay otras frutas, bueno, es una naranja, una identificación. Entonces, o la famosa regresión logística, que a nivel de probabilidades termina clasificando un fenómeno entre A o B. Es una curva de probabilidad entre 0 a 1. 1 es un fenómeno positivo, por ejemplo, y 0 es negativo. Entonces, dado, digamos, un set de puntos X1 a XN, pues ustedes pueden tener 140 columnas y su variable a predecir es la Y. O sea, es la función normalmente que cuando se comienza a aprender, ustedes se imaginan la ecuación Y igual a MX más B. Bueno, entonces si tienen Y igual a MX más B, entonces ahora van a predecir y usar muchos modelos computacionales para predecir con esos datos, ¿verdad? No quizás eh, únicamente haciendo una regresión a mano, sino que probablemente con alta capacidad de cómputo y con la memoria que podrían tener estos modelos y toda la parte de tratamiento de datos, que se llama ingeniería de características, etc. Hay muchos modelos populares que se llaman boosting, que también han tomado mucha relevancia quizás en los últimos 2 años, eh, que son modelos para predecir una variable categórica. Es decir, por ejemplo, aquí quisiera predecir el precio que va a tener una camisa en un año X. Entonces yo tomo los datos, tengo ciertas características, es decir, podría tener 40 características de esa camisa, imagínense color, textura, densidad de la tela. Entonces voy a crear unos árboles de decisión, que son, eso es lo boosting, que son árboles de decisión, imagínense, son gigantes. En este modelo XGBoost, que es uno de los modelos más populares en el mundo de la inteligencia artificial, se le pueden poner 100 árboles de decisión y basado en esos 100 árboles de decisión, hay una cosa que se llama weak learners, que es básicamente cuando digamos, esos árboles van reteniendo información de la decisión, si es A o B, entonces al final tienen una función f de x1 a xn igual a y, igual al valor predicho. Entonces, eso es uno de los métodos más actuales que quizás el core business de la presentación de Reformer Learning, pero me gusta hablar un poco de eso para despertar curiosidad por ahí. Otro de los temas muy interesantes de la inteligencia artificial ahorita es la predicción de demanda. Ustedes pueden predecir compras, producción, stock. En logística de última milla es muy usado. Por ejemplo, cuando ustedes piden un producto, ustedes se fijan, hay dos conceptos. Una cosa que se llama el lead time, que es el tiempo que yo tardo desde que yo doy clic y pago mi producto hasta que llega a mi casa, por ejemplo. Entonces, ese tiempo que ustedes ven está calculado ahí. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Muchas veces se hace con Time Series Forecasting. De hecho, el modelo más grande de Time Series Forecasting es el que tiene Amazon en su lead time. O sea, ahí les dicen, se va a tardar 2 días, 16 horas. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, dice, tu pedido estará en 2 días, 16 horas. ¿Cómo sale ese modelo? Bueno, es una respuesta, un endpoint, que está un modelo de Time Series Forecasting basándose en tu ubicación, bueno, y diciendo, bueno, va a tardarse ese tiempo. Entonces, y de ahí las aplicaciones en manufactura son grandes. O sea, si ustedes trabajan en cualquier manufactura de ingeniería o en cualquier aplicación, ustedes van a tener datos históricos, por ejemplo, de fallas,
O sea, pueden tener datos, por ejemplo, de disponibilidad de los maquinarios, si tienen mantenimiento total productivo, digamos, implementado. O ustedes pueden tener, por ejemplo, pérdidas, no sé, energéticas, exergéticas, algún problema, digamos, de iluminación, etcétera, alguna pérdida eh, en cualquier tipo, entonces ustedes pueden predecirlo. O, digamos, una de las aplicaciones más clásicas es predecir demanda. O sea, aquí, por ejemplo, cuántos productos eléctricos voy a hacer. Demanda eléctrica es muy usado en el sector eléctrico. Quizás en Latinoamérica comienza a avanzar, pero digamos en Europa tiene años de estar muchos modelos de forecasting a gran escala. Eso, eso es interesante. También las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural, básicamente son aplicaciones que usamos todo el día. El autocompletado de Google, digamos, los modelos de sequence to sequence, que son modelos que completan ciertas palabras. Ustedes cuando usan en su teléfono y activan el autocompletado, básicamente es un modelo que ustedes le dan dos palabras y él entiende el input. Normalmente no son tan precisos en español, en inglés sí. Eh, entonces ustedes tienen esos modelos y tienen básicamente los modelos de boosting en ese sentido. Hay otros modelos, por ejemplo, el del buscador de Google, el index ranking, y quizás la aplicación más clásica que la vemos son los chatbots. Hay un modelo que se llama sec2sec, que básicamente entiende miles de oraciones y va a responder de acuerdo a eso. ¿Ya? Quizás no es cierto, como podrían verlo en redes sociales, que tienen algún sentimiento, etcétera, sino que básicamente entienden de una data cruda y van a terminar en eso, ¿no? Entonces, las tareas que son bastante interesantes y que las pueden usar si ustedes tienen un set de datos son las tareas de clasificación. Normalmente hay tres, podrían tener tres tareas de clasificación. No sé si ustedes tienen manzanas, peras y, digamos, uvas. Tienen tres clases de datos. Entonces, ustedes le mandan la pregunta al algoritmo, bueno, que tengo el color azul, tengo el tamaño determinado, tengo la densidad, ¿qué es? Bueno, es una uva. Entonces esas tareas de identificación y clasificación son muy aplicables en eso y quizás una de las aplicaciones comerciales más importantes es la clasificación de consumidores para vender y el credit scoring que está funcionando en muchos modelos a gran escala, ¿no? Bueno, les hablaba de procesamiento de lenguaje natural, hay mucho tema de análisis de sentimiento en redes sociales, por ejemplo, hay muchos análisis que ustedes se conectan a la API de Twitter y pueden entender en 2 millones de Twitter si un tweet es positivo o negativo, entender esa parte, lo que hablaba de los chatbots, el autocompletado y los modelos de traducción de texto a gran escala, que son de las aplicaciones más interesantes y, bueno, quizás en mayor desarrollo, ¿no? Antes de entrar a Reformer Learning, es complicado entender Reformer Learning si no saber la teoría de redes neuronales. Una red neuronal que es básicamente es una función Z que va a pasar, imagínense que aquí pasan una capa de información, ustedes le pasan de x1 a xn, ustedes se lo podrían imaginar como una variable, si ustedes tienen una hoja de cálculo, bueno, tengo 46 variables. Entonces, cada variable tiene un peso que se le asigna de acuerdo al algoritmo que están aplicando. Entonces, ¿cuál es la importancia o la relevancia de cada una de esas 46 variables en el valor y? O sea, si ustedes parten de la metáfora y igual mx más b, bueno, ahora van a pasar a z igual w1x1, es decir, el peso de cada variable en el fenómeno. Entonces, al final, bueno, aquí se descompone y se crea una matriz transpuesta. La matriz transpuesta es en álgebra lineal cambiar filas por columnas. Y básicamente después, esto al ponerle un peso, genera en las redes neuronales mucha descomposición. Entonces, hay esto que se llama función de activación, esta se llama función sigmoide, que lo que hace es reducir o estabilizar la función lineal, digamos aquí. Y entonces ustedes tienen una predicción en un dominio, de -5 a 5, por ejemplo. Entonces pueden estabilizar. Entonces, esta es la teoría de una red neuronal y que hay que entenderla antes de pasar a Reinforcement Learning. Eh, Hay otra aplicación muy común que es la identificación de imágenes, que son una gama de redes neuronales que se llama
redes neuronales convolucionales. ¿Qué hacen? Bueno, imagínense que yo tengo la imagen de un perro. Entonces, si tengo la imagen de un perro, yo con procesamiento, bueno, con codificación, paso esa imagen que podría ser de 28 por 28 píxeles y sería dog. Bueno, entonces ahora creo un vector. Hay un proceso en Machine Learning que se llama One Hot Encoding que básicamente asigna valores binarios a dog. Entonces tendrían 0, 1, 0. ¿Tú eso entiende? Entonces dog, entro las tres palabras, pasa por esa ecuación. Cada palabra, la D, la O y la G, tendría un peso y pasa por esto que se llama una capa oculta hasta poder predecir. Entonces, cuando la red neuronal se le pregunte esta imagen, se le mande como request, va a decir, bueno, es un perro. Te voy a mandar aquí un gato, bueno, es un gato. Eso tiene aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, en estudios clínicos se ocupa mucho. Yo hace poco trabajé en un paper por ahí de detección de imágenes con cáncer. Tenía 1.8 millones de imágenes de cáncer de un dataset famoso que se llama CIS melanoma. Básicamente, el algoritmo logró entender si la imagen que se le estaba presentando era de un cáncer benigno o maligno, y eso puede acelerar muchos estudios clínicos. De hecho, la mayoría de estudios clínicos del COVID-19 se aceleraron a identificar por ejemplo, reducía el tamaño del pulmón o otras afecciones que daban en las fases más críticas del COVID-19 al aplicar este tipo de redes neuronales e identificar imágenes en radiografías a gran escala. ¿Vea? Son pruebas con millones de imágenes, entonces básicamente procesarlas y que un doctor las vea es complicado, entonces el algoritmo lo hace. Entonces, eso. Entonces básicamente está esto que es una red neuronal completamente conectada que ustedes la van a ver acá. Entonces va a pasar la misma función, X, se van a pasar por unos estados. Cuando va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda se llama propagación directa o propagación hacia adelante. Cuando va para atrás, o sea, la red neuronal va aprendiendo, digamos, usted le van metiendo información, imagínense que aquí le meten 2 terabytes de datos. Prenden la primera capa, se queda con una información, va a la segunda capa, se queda con otra parte de la información, va a la tercera capa y se queda con otra parte de información. Entonces, aquí ustedes pueden decir, bueno, aquí pasó, esto que acabo de decir se llama época o epoch en el lenguaje del Machine Learning. Entonces, cuando viene de regreso, porque la red neuronal viene aquí para predecir, se llama backpropagation, entonces eso va perdiendo información, entonces se reentrena por n épocas hasta que la precisión aumenta. Es decir, aquí a veces tardan días en entrenarse un fit de un modelo, es decir, a veces pueden tardar 4, 5, 6 días conectado en una instancia en la nube, entrenándose hasta que la precisión, o sea, las métricas más interesantes en redes neuronales convolucionales son precisión, el error medio cuadrático, que es básicamente la diferencia entre el valor predicho y el real, y hay por ahí otros valores. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, por ejemplo, aquí las aplicaciones de Computer Vision, por ejemplo, este que les traigo acá, es un modelo a gran escala que hizo Pfizer. Eh, Pfizer comenzó la primera aplicación de las vacunas alrededor de, a principios de quizás abril 2020, si no mal recuerdo. Entonces, tomaron en las primeras aplicaciones, antes de que fuera popular, en la gente y vieron la concentración, digamos, de oxígeno en los pulmones. Entonces tenían 3.5 millones de imágenes por analizar. Y tienen 10 científicos para evaluarla. Imposible que lo hagan rápido. Entonces, básicamente, sí, una red neuronal convolucional lo evaluó y de ahí vieron la eficacia de la imagen. Entonces, tiene un potencial grande la visión por computadora en esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo. Esto es un paper mío que está por ahí en producción, que básicamente dice de 1.8 millones de imágenes, hay un proceso que se llama labeling, que básicamente es de lo más difícil, que hay que lograr que el modelo diga, bueno, este es maligno o es benigno. Benigno es que digamos, la gente no, tiene cáncer, pero no le va a afectar. Y, digamos, el maligno que ya es terminal y ya ni con quimioterapia ni nada de eso puede vencerse. Entonces, básicamente ahí las imágenes y el algoritmo lo entiende. Entonces, ustedes lo ven. Bueno, eso es como el overview de la inteligencia artificial y todas las partes. Obviamente no entré en detalle de todos los modelos porque podemos pasar nuestros ciclos de la universidad en eso. Pero sí es como para alguien que tenga curiosidad y lo quiera usar, es útil. Y
Ahora voy a pasar a Reinforcement Learning, que es la rama un poquito más avanzada de inteligencia artificial, y básicamente hay como la forma en la que está programada la mayoría de cerebros de robots, y es con tres cosas que ustedes las van a ver acá. Hay un agente que va a ser, imagínense un cerebro, ustedes están en un ambiente, los seres humanos estamos en un ambiente, ¿no? Entonces tenemos ciertos impulsos, ciertas cosas. Entonces, eso pasa por un estado. Entonces, básicamente, nosotros tomamos decisiones en base a nuestro ambiente y a un estado. Es la misma lógica que funciona en Reinforcement Learning, que está dentro de la mayoría de las aplicaciones de robótica. Ustedes ven acá, que aquí puedo hacer un poquito láser. Ustedes, digamos, aquí tienen aplicaciones en robótica, procesos de control automático. Eh, Quizá mucho, ahora es muy popular usarlo en trading de marketing, en trading de acciones bursátiles. Entonces, bueno, ustedes tienen una función f de x igual y. Entonces, ustedes tenían x1, y1, o sea, un set de puntos en el aprendizaje supervisado, como una regresión lineal. Entonces, ustedes van a predecir y. ¿Qué pasa en el paradigma de Reinforcement Learning, que es diferente incluso de Deep Learning, que hablamos de las redes neuronales, que hace esto? Ustedes tienen una función que se maximiza, es un problema de maximización. ¿Por qué es un problema de maximización? Porque yo quiero maximizar la toma de decisiones de un ente. Entonces, tengo un estado que normalmente se define como simplemente como una serie de acciones que yo hago en ese estado. ¿Cómo podríamos entenderlo en lenguaje coloquial? Fácilmente es así. Yo, por ejemplo, voy al supermercado, entonces mi cerebro eh, va a tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, voy a comprar en este anaquel, imagínense, van pasando por el anaquel, voy a comprar esta marca. O sea, el estado en el que ustedes están los lleva a tomar ciertas decisiones, es decir, el ser humano funciona así. O sea, yo entro al supermercado y casi en automático digo, voy a comprar esta marca, voy a comprar esta gaseosa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro en estas predicciones? De la misma forma, es decir, cuando yo estoy en un estado, estoy en una actividad basada en datos históricos, voy a hacer cierta cantidad de acciones. Eso, entendiendo eso, podrían hacer cualquier aplicación de Reinforcement Learning, porque la definición de la función de estado y las acciones y la interacción con un ambiente es lo más interesante. Entonces, siempre como seres humanos, como funciona el ser humano, hay algo que se llama, bueno, en inglés reward, y que se lo pongo en inglés porque en la mayoría de la documentación que ustedes le van a leer va a ser en inglés. O el premio. O sea, por ejemplo, ustedes hacen una gama de acciones, van al supermercado. ¿Cuál puede ser el premio? Bueno, logré la meta. Entonces, los seres humanos funcionan por motivación y meta. eh, digamos, a nivel filosófico y estoico de Reinforcement Learning deberían funcionar así, ¿no? Entonces, ¿cómo se funcionó en 1995? Quizás no existía la computación a nivel democrático que existe hoy, pero está el Tisauro en 1995. Em, Se hizo el modelo con 80 capas ocultas, si ustedes se acuerdan, las redes neuronales, pasando por acá, ustedes meten un input a cada neurona, y entonces va pasando por esta es la capa, y va a predecir, por ejemplo, aquí, si va a ganar o no. Entonces, los movimientos están basados en el Tisauro, en este juego, basados en esas capas. Entonces, él aprendió basado en esos estados y en esta serie de acciones. eh, Son alrededor de 1.5 millones digamos, de movimientos grabados. Entonces, le ganó a un mejor competidor de esto. Entonces aprendió a jugar por sí mismo porque se grabó los movimientos en cada capa, imagínense la capa de neuronas, entonces lo pudo usar. Entonces, pero al final es una función z igual w1x1 hasta n, entonces eso se transforma z igual w respuesta t más la pérdida o el epsilon, que es una pérdida que tiene. Entonces, que se vean en la ecuación por ahí. Ah, hay una
hay esa misma transformación que ustedes la pueden ver acá y leer en un paper, si ven esa presentación. Básicamente lo que pasa en aprender, por ejemplo, de lo que pasa con imágenes, y que es el principio de muchos de los de la programación de robótica, de reinforcement learning aplicada a videojuegos, es que ustedes tienen datos crudos, no, aquí tienen datos crudos, entonces van pasando los N datos crudos por las capas. Entonces, ¿cómo funciona la red neuronal al final? Entonces ustedes tienen un vector acá, digamos, podría ser, si la imagen tiene 28 por 28 píxeles, el vector, ustedes toman un subsample del vector que podría ser esta parte y sería de 2 por 2. Entonces, esa información entra a las neuronas y a las capas ocultas y aquí se predice, el objetivo predecir es cuál sería el movimiento para adelante o para atrás. Entonces, basado en esa cadena de movimientos, ustedes tienen esa parte. Entonces, hay muchos juegos que se han hecho con eso. El paintball es el más con mayor efectividad. Hay juegos como de Kung Fu, hay muchos juegos de esa parte, entonces básicamente el Pac-Man, que creo que es de los que menos eficiencia tiene, 13% por ahí, es de los que, entonces básicamente funciona mismo. Entonces, esto se podría aplicar básicamente también, por ejemplo, en movimientos en un circuito neumático, si ustedes trabajan en eso. Ustedes tienen cierta gama de movimientos, podrían tener 25 millones de movimientos grabados que hace una máquina de control numérico, una CNC. Entonces, esa toma esos parámetros y ustedes podrían predecirlo que tome decisiones en tiempo real aplicado a robótica. De hecho, muchas de las máquinas de control numérico CNS, o CNC en aplicaciones de taladrado, en aplicaciones que digamos que tienen una influencia en el ser humano, digamos el control de los ejes cuando ustedes lo están usando, X, Y, Z, y por ejemplo la velocidad radial, axial, etcétera, normalmente va determinado por este tipo mismo de aplicación. Entonces, entender esta lógica es básica si ustedes quieren, por ejemplo, desarrollar una aplicación de robótica aplicada a eso. Entonces, creo que en robótica y en locomoción, una de las aplicaciones, más que todo para la parte de caminar, o sea, y de manejar ejes de torsión, es eso. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá, si ustedes ven un agente que ha aprendido a correr, a saltar y a esquivar obstáculos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, a la red neuronal se le han alimentado millones de estados y velocidades y obstáculos, y entonces eso hace que pueda aplicar cierto eje de torsión al detectar. Entonces, normalmente esto tiene detectores de calor, o sea, de los sensores de calor, entonces ellos van detectando, digamos, la velocidad, etcétera. Entonces pueden aplicar cierta gama de rango de torsión. Entonces, esto es muy interesante aplicarlo, digamos, a cierta gama de operaciones, no tanto en locomoción, sino también aplicaciones más interesantes, que son una mezcla de Reinformer Learning con Deep Learning, por ejemplo, los carros de manejo autónomo. ¿Cómo funciona un carro de manejo autónomo? Básicamente, el sensor tiene una red neuronal convolucional que identifica el ambiente. O sea, ustedes vieron una red neuronal, de hecho, si ustedes lo ven acá, una red neuronal convolucional, que era esta. Ustedes tenían un perro, un gato. Entonces, la red neuronal que va en un carro de manejo autónomo, va manejando, va en una trayectoria, va identificando obstáculos. Entonces dice, hay un obstáculo. Aquí es un perro, bueno, dice la red neuronal, bueno, ¿hay obstáculos sí o no? Entonces, si ustedes lo pasan y lo mezclan con Reinforcement Learning, lo que va a pasar al final es que hay la mezcla, es un poco más compleja, pero va a poder tanto detectar objetos en tiempo real y la segunda parte es tomar decisiones, que ahí donde entra Reinforcement Learning. O sea, ¿qué hago con la información que hago? Aquí el robot decide, bueno, tiene esta altitud, por ejemplo, en este paper, básicamente, que es una aplicación de un robot cuadrúpedo que hizo DeepMind. Ustedes tienen, él detecta, bueno, tengo una altura, tengo una presión tal, bueno, voy a saltar, voy a mover mi eje de torsión. Entonces, ese tipo de decisiones también se funcionan en los carros de manejo autónomo, por ejemplo, para detectar eh, peatones, detectar baches incluso, etcétera. Entonces, no están en producción, quizás la mayoría de Tesla aún están en proyectos quizás
en desarrollo porque lleva mucha complejidad a nivel de sensores y a nivel de electrónica, pero a nivel del cerebrito que es ahí, que es inteligencia artificial, es eso. Em, Creo que también hay otro problema que ustedes podrían verlo acá, es que que los algoritmos de Reinforcement Learning son capaces de tomar decisiones en tiempo real. Ustedes ven aquí que, por ejemplo, hay algoritmos que toman hasta 5.000 horas en entrenarse y pasar, en un entrenamiento es pasar de la capa 1 que ustedes vieron hasta la capa N, ir y venir. Una hacia adelante se llama propagación, forward propagation en inglés, y back propagation, ir actualizando los pesos. Entonces, podría ayudar a vencer, bueno, quizás hay una aplicación que ustedes tal vez la han oído, que digamos, el tema del juego en ajedrez, entonces, básicamente podría, digamos, llegar a vencer, ¿no? A un algoritmo, a un jugador, digamos, en tiempo real, porque se graba, digamos, el movimiento, alguna jugada, por ejemplo, la jugada del pastor, voy a decir una, esa. Entonces, ustedes tienen X gama de combinaciones, entonces el algoritmo podría entender lo que está y tomar decisiones. O sea, aquí es Reinforcement Learning porque toma decisiones, es decir, si he perdido estas piezas, ¿cuál es la decisión que tomo basada en datos? De la misma forma que funciona el ser humano, es decir, tengo estas cosas. Entonces, básicamente esas aplicaciones son así. Entonces, en resumen, hay tres cosas de Reinforcement Learning. Una cosa es la recompensa trazada, que es cómo él toma decisiones ya cuando en tiempo real, cuando ha pasado N fenómenos. Es decir, si por ejemplo estoy jugando ajedrez y muevo esta pieza, entonces, y tengo este evento, ¿qué decisión tomo? Entonces, tiene la capacidad. Eh, También hay algo que diferencia los algoritmos de Reinforcement Learning con los algoritmos de aprendizaje supervisado, aprendizaje, eh, podríamos decir, para crear una predicción normal, es que en una predicción normal, si ustedes, por ejemplo, van a predecir la demanda de producción de plástico, entonces ustedes tienen un set de datos, meten 2 terabytes de datos y ustedes esos datos usan y lo entrenan en el modelo. Obviamente hay ciertos detalles de operaciones de MLOps, que esos modelos, los modelos pierden precisión y hay que reentrenar datos, pero normalmente el que está programando elige los datos. En el caso de Reinforcement Learning, los datos están dinámicos, entonces el algoritmo los va eligiendo en tiempo real y básicamente es un aprendizaje permanente, es decir, el algoritmo va tomando decisiones en tiempo real, no como cuando se está entrenando algo en datos estáticos, que yo tengo una función y básicamente estoy mandando las respuestas. Ya cuando se pone, por ejemplo, en una aplicación web o en una página web, tengo un endpoint y, bueno, voy a hacer una respuesta. Creo que lo último que tengo es las cadenas de decisión de Markov, que es una de las aplicaciones más interesantes, muy usada podría ser para, tiene mucha relación en economía, quizás no tanto en temas de automatización, pero sí en economía, cuando hay temas de juegos o temas de decisiones macroeconómicas en eventos. Entonces, básicamente aquí hay este Discrete Time Stochastical Control Process, eso si ustedes lo buscan, es un concepto que también de hecho se puede aplicar para toma de decisiones en automatización. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una gama de pérdidas, por ejemplo, no sé, en disponibilidad. Entonces ustedes quieren ver la combinación de 40 factores para aumentar su indicador de disponibilidad. Entonces, básicamente, el agente elige una acción A de un conjunto AS, es decir, ustedes de un conjunto A van a tomar una acción que van a optimizar y se va a ir moviendo por eso, entonces va a pasar por todo el algoritmo y esta función de maximización que básicamente toma los estados, ST, que es un estado donde toma parte, y ST más uno, es decir, que va prediciendo qué va a pasar en el estado siguiente. Básicamente son las cadenas de decisión de Markov, que es una toma de decisiones que tiene tres partes: el agente, el ambiente y la política. La política es qué hace el algoritmo. ¿Cómo podríamos entenderlo esto? Bueno, yo estoy tomando la decisión de imagínense esto, van a tomar una decisión de hacer un crédito. Entonces tienen tres opciones. Tienen la opción de hacer un crédito con un depósito a plazo, eso tiene una tasa de interés. Tienen otro crédito
que van a hacerlo como una tarjeta de crédito, tiene otra tasa de interés. O ahora, ese es un escenario. Entonces, ¿cuál es mi política? Bueno, la decisión se toma basado en el menor interés. Ese es PIDS. Ustedes la van a ver acá. Eh, entonces, ¿cuál es el estado S y el estado S1? El estado S es yo no tengo dinero. El estado S1 es yo tengo dinero. Entonces, esa función de maximización de la toma de decisiones en tiempo real es lo que hace el algoritmo, porque, por ejemplo, ese algoritmo podría irse al banco 1 y decir, en el banco 1 elijo un crédito, una tarjeta de crédito o un depósito a plazo. Paso al banco 2 y eso. Entonces, ese tipo de decisiones en tiempo real se puede usar para muchos escenarios, es decir, es ilimitado el uso de escenarios en eso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tipo de, digamos, de componente neumático voy a usar? Entonces, basado en las pérdidas de presión, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen 40 tipos de, digamos, de componentes, entonces va a ir el algoritmo tomando decisiones de qué arreglar, digamos. O sea, usar la priorización en ese tema. Entonces, podría ser una parte. Entonces, ustedes tienen las dos cosas, la probabilidad de moverse en un estado, es decir, esta sumatoria que normalmente después se traduce en programación, normalmente en Python. Ustedes tienen el estado 1 y de ahí tienen el estado futuro. Entonces, el algoritmo, ustedes le van a incluir una función de qué decisión tomar, que es PIDS, y ahí tienen, ustedes tienen que velar por cómo va pasando el estado. Es decir, el estado es cuando pasa, por ejemplo, el ejemplo inicial de tener dinero o no dinero, y de ahí las condiciones. O sea, en un crédito hay millones de condiciones, entonces todas esas las toma decisiones en tiempo real. Entonces, por ejemplo, hay unos ambientes en juegos, ustedes van a ver acá, por ejemplo, acá, lo que funciona. Aquí ustedes lo van a ver. Entonces, por ejemplo, él decide cómo moverse, ¿no? Entonces, él tiene las coordenadas aquí de A00 a A2,2. Imagínense una matriz en ese sentido que tiene las coordenadas. eh, entonces, él decide a dónde moverse basado en tiempo real, en buscar la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Llegar al, digamos aquí, se ven las recompensas, es llegar al punto acá, entonces del cofre. Entonces, esa parte, él va moviéndose y va viendo las reacciones, que aquí podría tener obstáculos, hasta llegar a la recompensa. De hecho, este es el cerebro de muchos de los juegos de Nintendo, básicamente. Entonces, ustedes lo ven acá. Entonces, la política que ustedes veían PDA, que lo podrían usar, es que yo le digo, en el punto 00 estás en el sur, después estás en el este, después estás en el norte. Entonces, tenés que ir moviéndote en esta dirección primera, digamos, encuentro el camino 1 para llegar a mi premio. ¿Cuál es si empiezo en 00, mi premio es llegar a 2. Entonces le digo, esta es la ruta 1, que podría ser como una ruta limitante, es decir, esta ruta es la ruta por la que yo te sugiero irte y que no hay obstáculos. Pero el algoritmo en tiempo real va a intentar llegar por otra ruta sin violar la política. Es decir, violar la política sería no pasar por, digamos, un movimiento vertical o horizontal determinado. Esa es, digamos, en forma simple una política que podría usarse en grandes datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, tienen la ecuación y ahí se usa esta modelado que hay que pensarlo muy bien y a veces es algo complejo identificar, por ejemplo, la ruta, otra cosa. Una gran aplicación de esto es si alguien sabe algo de logística, hay un algoritmo en heurística que se enseña que se llama la ruta más corta. ¿Cuál es la ruta más corta para entregar un producto, digamos, en ese tema? Entonces ustedes lo ven ahí. Entonces, bueno, eso. Creo que voy a pasar acá por el tiempo. Creo que hay una simulación, normalmente ya la voy a hacer en vivo, que es cómo funciona un environment para el Q-Learning de esto. Entonces, creo que voy a cambiar de pantalla y voy a presentar un código en vivo para explicarles cómo podrían usarlo y por ahí un par de librerías en Python en los 15 minutos que nos quedan por ahí. Ok, bueno, voy a ver acá. Bien. Creo que sí se ve la pantalla, ¿no? Bueno,
Ustedes veían acá el ambiente. Este Google Colab, bueno, es un ambiente de Google que básicamente que se usa mucho para entrenar modelos de Machine Learning, que tiene un GPU, tiene una RAM dedicada, es decir, normalmente las computadoras, por más RAM que le pongan, nos van a expresar de 64 GB de RAM. Aquí podrían usar en el TPU de Google 120 GB de RAM. Tienen RAM, tienen disco, tienen por ejemplo, aquí los tipos de entorno de ejecución. Aquí yo lo tengo con GPU porque estoy acelerando el proceso. Y ustedes pueden poner TPU, que es básicamente un acelerador más alto, entonces para entrenar modelos. Claro. Aquí hay unas cosas a nivel sencillo que estas son configuraciones de los ambientes. Normalmente en Python hay que configurar mucho los ambientes y por ahí es un dolor de cabeza. Hay algo que aquí quiero hacer los movimientos, es decir, que los movimientos que va a aprender el algoritmo es un movimiento de torsión, mover de izquierda a derecha. Bueno, entonces, bueno, aquí hay una importación de librerías. Gym es la librería de OpenAI que se la voy a mostrar después. NumPy, que es una librería de nivel vectorial, Matplotlib para graficar. Bueno, y esto es para from Python es para explicar esto. Entonces, aquí hay un ambiente virtual que es lo que se hace normalmente en Python para correr scripts, ¿no? Bueno, entonces les explico sencillamente estas 20 líneas de código, que es el ambiente que tengo acá. Que hecho lo voy a correr, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes ven acá que lo que está haciendo es tomar las decisiones de moverse en un plano vectorial. Bueno, entonces aquí en OpenAI están modelos preentrenados, porque estos modelos son a gran escala y toman meses a veces, con sin, digamos, la capacidad de cómputo del laboratorio. Entonces, esto primero acá es, este make es para iniciar el ambiente de toma de decisiones, o sea, aquí estoy iniciando el ambiente, y este reset en punto .rest básicamente solo necesito que el ambiente se reinicie. Entonces, de ahí hago un for, que es una cláusula lógica, desde i hasta range voy a iterar 50 veces, es decir, va a ser 50 veces el movimiento que hace esto. Entonces, al 50 el bucle debería parar. Entonces, es esto. Entonces, hay cuatro cosas que son las que ustedes veían, que es los obstáculos, reward, que es el premio, cuando el parámetro del modelo dice que está terminado y la información. Entonces, aquí está esto. Este es un RBArray, que es básicamente el modelo. Y ese es de Matplotlib para mostrar, digamos, la cadena. Entonces, ustedes se lo ven acá, ya usándose en tiempo real. Aquí lo ven, o sea, el ambiente, él está moviéndose. Entonces, ustedes ven, está moviéndose vectorialmente. Si lo hago un poquito más, básicamente está acá. Y ustedes lo ven que es básicamente ya tiene entrenado en el modelo y que se podría usar para moverse en un espacio vectorial. Esta es una aplicación quizás un poquito más de robótica que ustedes lo podrían ver por ejemplo, en las aplicaciones para caminar. Es muy usado. Entonces, porque aquí tienen ciertos ángulos que ustedes lo ven acá para moverse. Este es un ejemplo bien sencillo que ustedes tienen acá y bueno, aquí voy a parar el ambiente. Entonces, hay una librería que voy a enseñarles acá. Entonces, si ustedes lo ven acá, más detallado, hay como el ambiente, ustedes lo ven acá, va moviéndose. Entonces, hay unas iteraciones que ustedes lo veían acá, que eran 2000, perdón, 20.000 iteraciones, es decir, va a pasar por las 20.000 iteraciones y va a ir moviéndose. Entonces, hay unos temas de las acciones, definir el estado real, la acción y los estados, es decir, usar cuándo me voy a moverme del estado A al estado B. Eso básicamente dice el código. Y de ahí, estado anteriores. Yo estoy en un estado anterior, es decir, estoy sin movimiento. ¿Cuál es el nuevo estado? Bueno, me voy a mover. Eso es en esto ustedes lo ven acá, que tiene acá el código. Entonces, aquí itero, por ejemplo, de i hasta un rango de 300. Entonces, adentro de esa iteración va el código. Entonces, uno es el render, que aquí es una aceleración. Bueno, hay un estado real, que es la observación, que aquí ya está predeterminado porque es un modelo preentrenado. Entonces, es decir, las observaciones son las decisiones que toman. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que les paso? Un estado real, y que lleva la información que ha pasado en el estado real, y ahí va a pasar un estado nuevo donde va a tomar decisiones. ¿Cuál es el estado nuevo? Bueno, dejo de estar estático y voy a ir girando. Entonces, hasta, hasta las, eh, hasta las iteraciones que hago. Entonces, eso se podría entender acá, si ustedes lo ven acá.
por ejemplo, va tomando iteraciones hasta que vence, por ejemplo, acá la física y podría moverse. Entonces, o perder el estado de equilibrio. Es decir, el estado de equilibrio podría ser el estado old y el estado de movimiento sería el estado nuevo. Entonces, básicamente eso, cómo funciona acá, y ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esto a nivel sencillo es básicamente un ejemplo de OpenGym y que si alguien quiere jugar con eso, voy a pasarles el ambiente de Colab para que lo vean. Y bueno, es esto quizás por el tiempo. Podría extenderme más, pero quedo para alguna pregunta, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por su valioso aporte. En este momento, entonces, podríamos pasar al siguiente espacio, que será de preguntas y respuestas. Y entonces solicito que en el chat puedan escribir su nombre para poder cederles la palabra, o bien que escriban su pregunta en el chat y luego se le daría lectura para que el ingeniero la pueda resolver. Por aquí, Javier Barrera dice, excelente ponencia. Felicidades, ingeniero. Bueno, por mi parte, yo quisiera comentar que soy bastante aficionado también al área de Machine Learning y con la ponencia de hoy me llevo ese interés, ¿verdad? Porque lo mismo de que el mundo del Machine Learning es bastante amplio con respecto a los algoritmos, como mencionó en la presentación, que por lo menos Scikit-learn tiene 65 formas diferentes de abordar los datos que se tienen. Por el momento, dice Romeo Peña que tiene una pregunta. Adelante. Puede activar su micrófono. Hola, buenas noches, ingeniero Napoleón. Gusto volverlo a ver por aquí. Yo tenía una pregunta. Está bien interesante el tema sobre todo lo que nos ha hablado hoy. Quería saber qué tipo por dónde podríamos empezar para intentar aprender más, ¿verdad? Sobre las experiencias que ha tenido usted, qué programas podríamos empezar. Oí por ahí que usaba algunos al inicio, pero no sé si nos puede refrescar algo un poco sobre eso. Y básicamente, al menos en mi experiencia, más o menos quizás unos 3 años usándolo, um, quizás una de las cosas principales que hay que aprender antes de Machine Learning, especialmente en aplicaciones de negocio, es mucho tema de economía y esas partes. Y quizás, y se usa mucho lo que se llama domain expertise, que es básicamente lo que vos sabés de automatización y, digamos, para una parte. A nivel de framework, digamos, en el mundo clásico y de donde están saliendo todos, se usa Python. Python es el estándar. Hay muchas librerías, digamos, Python es quizás uno de los lenguajes poco fácil de entender, digamos, a primera vista, pero tiene sus complejidades, digamos, en programación orientada a objetos, etcétera. Entonces, Python tiene algunos frameworks por ejemplo, Pandas, NumPy, y hay unos frameworks de graficación, Matplotlib, Seaborn, Plotly, y de ahí los frameworks para hacer aprendizaje automático clásico, que es básicamente cuando tenés una data en SQL, o sea, en una base de datos relacional, podría ser un Excel. eh, lo más ideal no es un Excel, sino que estuviera en un data warehouse en la nube y que de ahí vos haces una query, haces un pipeline automático para tu modelo. Se usa Scikit-learn, se usan muchas librerías de aprendizaje profundo, TensorFlow, PyTorch, y eso. Y podría pasarse en Python y
Hay muchas aplicaciones también que se pueden hacer en R, pero son más para econometría y esa parte, digamos, para aplicaciones industriales es Python y hay muchas aplicaciones más que todo de visión por computadora que se hacen en C++. Y bueno, hay ciertas en Rust y en Go, pero normalmente Python es ahí y el estándar y creo que básicamente las librerías. Y sí, hay que estudiar un montón de la teoría de Machine Learning porque realmente los algoritmos son un black box de ecuaciones, entonces hay que entender qué hace cada parámetro, cómo optimizar un modelo, porque si no, básicamente tenés los datos y tenés que saber cómo convertir en valor, ¿verdad? Entonces, sería Python y eso. Eh, digamos, quiero ver, creo que esa pregunta sería, creo que hay más preguntas. Sí, correcto. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a usted también por su aporte. Javier Zapata dice, ¿puede hablarnos del despliegue de un modelo de IA o ML? O sea, ¿cómo ponerlo en operación? Vaya, hay una, creo que tengo un diagrama por acá, te lo voy a enseñar. Digamos, esta rama se llama Machine Learning Operations. Em, ¿Cómo se pone en producción? Bueno, el modelo, o sea, vos lo entrenás local, se hace una cosa que se llama serialización o empaquetado, lo empaquetás el modelo y lo generas como un endpoint. Un endpoint es donde vas, está programado por programación web, o sea que un endpoint es donde ustedes mandan una request, hay una forma que se llama Johnson Asterisk Object o Johnson. Entonces ustedes mandan una request con 5 valores, imagínate, entonces él te va a decir una predicción. Si es, digamos, una predicción lineal. Entonces, después hay otras operaciones de MLOps que son, por ejemplo, monitorear el modelo. El modelo pierde en precisión. Hay un concepto que se llama decay, que es que el modelo va perdiendo precisión alrededor del tiempo. Entonces, tenés que ir cambiando los datos porque los datos en el mundo real no son como en la mayoría de cursos de Machine Learning, que vos vas a ver online o quizás en una maestría, que te dan un dato, digamos, que no se mueve. Entonces puedes hacer una predicción y decir, bueno, mi modelo dice 90% es un modelo accurate, pero normalmente pierde precisión. Entonces eso es, y de ahí hay muchas cosas, creo que de Machine Learning Operations, que tal vez si me queda un minutito más, te le enseño una imagen por ahí de un curso. Bueno, y más o menos es esto. Hay un workflow que creo que puedes ver acá, que básicamente comienza, creo que lo puedo ver acá, ustedes lo van a ver, aquí, bueno, creo que hay un blog de NVIDIA que te voy a enseñar ahorita, que me interesa, creo que les puede servir y por ahí, bueno. No sé si se ve la pantalla. Bueno, Sí, sí bueno, se mira. hay hay procesos que lo puedes hacer en cualquier nube, ¿verdad? El proceso de MLOps lo podría desplegar en Azure Machine Learning, lo podría desplegar en Vertex AI de Google o en AWS SageMaker. El proceso es a grandes rasgos igual, pero va por esta parte. Hay una cosa que se llama Data Collection, que es como vos con un pipeline automático alimentas una base de datos relacional en la nube. Eso se llama ingestión de datos. Y de ahí vas a un tema de validación de los datos, es ver la calidad de los datos, la preparación. Entonces, bueno, una vez tenés los datos de preparación, normalmente en el mundo de la inteligencia artificial, esta parte que se ve acá, desde la collection hasta la preparación, le hace un rol que se llama ingeniero de datos, que es básicamente el que toma la data cruda, que podría ser, por ejemplo, en las empresas de un SAP, podría ser incluso de máquinas, o sea, de parámetros de máquinas, de sistemas SCADA, por ejemplo, de sistemas geográficos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Después pasa del model training, que es cuando ustedes tenés, no sé, tenés 5.000 arquitecturas, no sé, podrían ser más. Entonces, dependiendo del problema, requiere quizás mucha expertise y quizás haber hecho mucho, o sea, mucho saber qué modelo. O sea, normalmente, una de las cosas que pasa es que uno quiere reinventar la rueda y no se puede, entonces tenés que decir, bueno, este modelo puede ser un boosting, tengo un problema de clasificación, una red neuronal, etc. Ahí pasas por la parte de Model Evaluation, donde vos usas con código, hay cosas que se llaman validación cruzada, ver las métricas. Entonces, una vez pasas a eso, pasas al deploy, que lleva dos partes. Una vez ponerlo en endpoint, que es vos el modelo, lo serializás y haces un Docker, haces un registro y lo monitoreas. Y ese es el deployment. El deployment podría ser un input en Google Cloud, serverless con Fast API, esa combinación de Fast API,
con una Cloud Run o con una Lambda en AWS, si lo quieres hacer, pues, es decir, que no quieres estar pagando por una instancia. O si en modelos grandes, haces en SageMaker, en Azure Machine Learning y haces esas operaciones. Entonces, básicamente, esas son como las operaciones de ponerlo en práctica. Eso, creo que es eso. Hay muchas más cosas, pero a grandes rasgos es ese el flujo, más o menos. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Y nuestra última pregunta para esta sesión sería de parte de Edwin Guevara, que dice, ¿por dónde recomienda comenzar en el mundo de AI y ML? ¿Hay algún curso que pudiera recomendar? ¿Se requiere hardware o software especializado? Muchas gracias. Okay. Yo creo que un pad muy interesante y que se lo voy a mandar en el chat es el de Deep Learning AI, que de hecho ahorita creo que no sé si tengo por ahí certificado porque es el embajador de El Salvador, pero en Deep Learning AI hay como es la institución de Andrew Ng, el fundador de Google Brain, que tiene cursos de inicio a fin, ¿no? Desde eso. Y entonces hay un pad, hay muchos libros, incluso hay algunos libros que yo pienso son interesantes, ¿no? Entonces, ustedes lo podrían ver. Incluso hay como una roadmap, creo que hay una roadmap. Ustedes lo podrían ver una roadmap, creo que aquí se le voy a dejar una roadmap que, bueno, es una roadmap personal mía, pero podrían funcionar de cómo ir tomando los cursos y especializaciones. Y básicamente eso, básicamente todo lo que tenemos un conocimiento de ingeniería, es muy fácil pasar porque, digamos, el core está en, digamos, derivadas parciales y por ahí una ecuación, pero no es que se use en la realidad, pero sí hay que entender de dónde sale. Y eso, de ahí la segunda parte, no se necesita rango especializado, se puede usar Google Colab, que es gratis, Kaggle, que es gratis, y las AWS SageMaker Studio es gratis. Entonces, básicamente usted puede entrenar los modelos ahí y eso. No se necesita software especializado. Quizás hace unos 5 años todavía había que tener los grandes TPU en la casa, ¿verdad? Pero yo creo que ahora bueno, ya quizás en la industria ya se usan los notebooks con eso para entrenar. Ya localmente solo se hacen algunos maquillajes de despliegue, ¿verdad? Pero ya eso creo que es. A grandes rasgos es eso. Creo que hay una pregunta Perfecto. más. Sí, la última pregunta sería de Guillermo Velasco y dice, ¿cómo se crea una red neuronal a la hora de programar? Es una Creo pregunta que bastante abierta, ¿verdad? Fíjate que lo que pasa es que una red neuronal no se crea, es decir, lo que se hace es, eh, tomas una serie de datos, imagínate que tenés una columna, tenés 49 datos y vas a predecir la variable 50. Entonces lo que haces es tomar esa cantidad de columnas e ingresarlas. Bueno, hay muchas cosas que se llama feature engineering, que básicamente preparar los datos. Entonces ingresamos dos vectores, un vector X igual declarar las 49 variables y un vector Y igual a esas variables. Dividir los datos en tres partes, entrenamiento, validación y test. Pues normalmente si tenés 100%, pones el 30% para entrenamiento, 40% para validación, 20% para test. Eh, entonces después de eso, lo que haces es comenzar a elegir funciones de pérdida y de ahí ver las métricas. Eso es en sí, en forma sencilla. Pero digamos que la metáfora que viste en la diapositiva ahí de que va pasando por las capas ocultas, propagación hacia adelante, propagación hacia atrás, e ir optimizando los modelos. Hay un montón de arquitecturas de redes neuronales, redes neuronales de memoria corta, redes neuronales convolucionales para imágenes. Hay muchas redes neuronales recurrentes que son aplicables a eso. Entonces, eso más o menos a grandes rasgos, ahí te dejo. Dice que es como ir filtrando y repartiendo los datos. Sí, realmente no es filtrar porque lo que se hace es que no se ocupa el 100% de los datos para entrenar, porque acuérdate que vos vas a predecir en el futuro. Entonces, usas 60% que le pones al modelo y ahí pasa lo que es la validación, que es para validar la operación que estás haciendo y probar cuál es la eficiencia. Normalmente
la mayoría de funciones. Por ejemplo, el del medio cuadrático se calcula de la validación de test con el de training. Entonces es eso más o menos. Perfecto, muchas gracias. De nuevo le hacemos el agradecimiento al ingeniero Napoleón por esta ponencia. Es así como también damos finalización al espacio de las preguntas y vamos a continuar con el siguiente punto. Como parte de nuestro agradecimiento hacia el ingeniero Napoleón, queremos brindarle un reconocimiento y ese sería a través de este diploma que le haremos llegar, el cual dice de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a Magíster Napoleón Alcides Pérez Arteaga por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA-UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Firman Ingeniero Ángel Moreno, tutor de la sección, Ingeniero Carlos Montoya, director de escuela, y Francisco Mata, el presidente de nuestra sección. También los invitamos a que en nuestras redes sociales puedan seguirnos en Instagram como @isa.udb y en Facebook como ISA-sección estudiantil UDB, para que puedan conocer más sobre nuestras actividades. También les facilitamos el código QR que está a su izquierda para que también conozcan sobre nuestra sección, puedan afiliarse y conozcan más sobre futuras actividades. Antes de culminar, les voy a pedir de favor si pueden activar sus cámaras para que tomemos una foto para el final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por activar sus cámaras. A la cuenta de 3 vamos a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su asistencia. Esperemos que la actividad haya sido de gran valor para ustedes y les invitamos a que se mantengan pendientes de nuestras redes sociales para nuestras próximas actividades y también de las que tendremos en marco de nuestro congreso virtual, tanto jueves como viernes. En nombre de la sección ISA-UDB, les deseamos una feliz noche.